Hace un rato nos íbamos en vivo al Complejo Municipal San Martín porque se estaba llevando a cabo la audiencia pública por la segunda etapa de la privatización de 4.400 kilómetros de rutas argentinas, ¿sí? Allí lo trajimos desde allí, que estuvo presente hasta aquí al piso del canal, al diputado nacional Eduardo Falcone, para hablar un poquito sobre este tema. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, bueno, estuviste presente en la audiencia pública, suelen ser largas, ¿no? Habla mucha gente. Vos sos oriundo de Chivilcoy, ¿sí? Ruta 5. También hace años están pidiendo autovía. Bueno, no se llegó absolutamente a nada y desde que asumió Milei mucho menos se va a empezar. De hecho, un tramo de la 7, que es la variante Chacabuco, ha quedado parada casi muy cerquita de la finalización. ¿Cuál es tu visión en relación a la privatización de las rutas? Bueno, como vos dijiste, el reclamo por la autovía de la Ruta 5 viene de largo. Hoy yo expresé en la audiencia que la Ruta 5 se terminó en el gobierno de Frondizi. O sea, viste, nosotros somos del MID. Sí. Durante la presidencia de Frondizi se terminó la ruta, o sea, hace 60 y pico de años. De hecho, se llama Pedro Petris la Ruta 5 porque era el director de vialidad de Frondizi. Así que vos pensás que se hizo una ruta para los años 60. Desde esa época hasta ahora evolucionó el país, el flujo automotor es muy amplio, se deterioró todo lo que es el tren, la cantidad de frecuencias y velocidad del tren, un desastre. O sea que hace décadas que esto se viene prometiendo, que se hace la autovía. Yo recuerdo desde la época de Menem que se anunció la autovía. Lo único que se está haciendo ahora, en este momento, son 20 kilómetros entre Mercedes y Suipacha, pero vos pensás que en 40 años se hicieron 40 kilómetros de autovía, o sea, de autopista. Imagínate que hasta Santa Rosa faltan 500 kilómetros, tardaríamos 5 siglos al ritmo que el Estado hizo hasta ahora, con lo cual creo que la inversión privada que promueve este gobierno me parece que está bien. Lo que nosotros planteamos, que no está claro, por eso hice hincapié en mi presentación, es si esto va a ser nada más que para mantenimiento de la ruta en su estado actual o para hacer las obras necesarias para que se convierta en autovía. O sea, en el caso de la Ruta 5, el tramo que falta, cuando terminen hasta Suipacha, digamos de Suipacha hasta Bragado, sería autopista, después ruta segura hasta Anguil, que es una localidad cercana a Santa Rosa, y otra vez autopista hasta que llegue a Santa Rosa. O sea, todo lo que están planteando ahora, que está muy bien que lo hagan, porque la verdad que es un desastre lo que ha hecho el Estado. No ha tenido recursos, lo vemos todos, digamos. Así que veremos si ahora alguien del sector privado se hace cargo del mantenimiento, el bacheo, el cortado de pasto, sectores que haya mayor seguridad, pero no prevé todavía la licitación explícitamente que haya obra nueva, cosa que permitiría los pliegos agregarse, pero todavía no están. Por eso mi participación y también los participantes del municipio de Junín y concejales de Junín hicieron también hincapié en el tema de la autopista de la Ruta 7. Yo hablé todo el tiempo sobre la autopista de la Ruta 5, hice una mención también a esto de la Ruta 7, pero solamente una referencia, porque ya había hablado un representante de la municipalidad. Bien, claro, se entiende que no es lo mismo que si se privatiza para mantención, corte de pastos y demás, a que si se hacen las obras que se esperan desde hace tantas décadas. Sí, sí. ¿No? Y hablamos de una ruta, claro. Bueno, en todas las rutas del país hay accidentes, se cobran muertes. De hecho, yo acá todo el tiempo, lamentablemente, tengo que hablar de accidentes con víctimas fatales o no, hasta por equinos sueltos, diversos factores. Sí, de hecho, la representante de Estrellas Amarillas, que creo que fue una de las últimas en hablar, no pudo terminar de la emoción. Sí. La vimos acá, estábamos en vivo justamente, una señora de La Pampa. Sí, nos contaba que inclusive ellos a veces tienen que ir a recoger los accidentados en la ruta porque por ahí no llega a alguna otra instancia del Estado, sobre todo creo que mencionó en Entre Ríos. La verdad que, aparte de este tema que es dramático, estamos en el siglo XXI, ahora necesitamos rutas para integrar todo el corredor de las ciudades que van sobre cada corredor. En el caso nuestro es un corredor muy importante. Vos pensás que ahora inclusive se está amplificando el tránsito por Vaca Muerta. Ahora están llevando camiones de arena para hacer construcciones, también por el turismo, porque vos pensás que es el camino que va
a los lagos del sur, o sea que se ha aumentado el tráfico, el tránsito, tanto por el desarrollo, el incremento de automóviles, por la modernización, los camiones son más anchos, pero también porque hay más desarrollo productivo, ahora con el tema de vaca muerta, con lo cual hace falta que se haga. Yo creo que hay recursos, o podría utilizarse recursos, por ejemplo, del impuesto a los combustibles, que todos los gobiernos lo han cobrado desde hace décadas y no vemos que se haya invertido en las rutas del modo que necesitamos. Pero combinado con el régimen de incentivos de grandes inversiones que aprobamos en la Cámara de Diputados, o sea, en el Congreso, que permite algunas ventajas impositivas y también seguridad jurídica a largo plazo, podría haber inversores privados o a lo mejor, como ocurrió durante el gobierno del presidente Macri, no sé si vos recordarás, por lo menos en la Ruta 5 había el corredor de la ruta nuestra, bajo el sistema de PPP, lo había ganado una empresa de origen chino. Y el gobierno chino estaba interesado en poner, creo que eran $1.000 millones para hacer eso. El gobierno de Alberto lo canceló y solamente licitó estos 20 kilómetros que están ahora en construcción, que también durante el gobierno anterior estaban parados y ahora empezaron las obras. Todavía no pusieron un metro de asfalto, pero las obras empezaron ahora. Con lo cual viene de muchas décadas el problema y espero que se solucione. Yo hago todo lo posible para mantener en agenda la cuestión. Cuando va el ministro, el jefe de gabinete al gobierno, todas mis preguntas son enfocadas a este tema. Me he reunido inclusive con el embajador de la República China 1 hora, planteándole, le llevé el proyecto de la empresa que hace 8 años había ganado esa licitación. Tienen interés en invertir en infraestructura y sobre todo porque, como te decía, ahora el régimen de incentivo de grandes inversiones incluye el sector de infraestructura, tiene menor tasa de impuesto a las ganancias, tiene alguna seguridad jurídica en relación a que no le van a aumentar los impuestos de acá a 30 años. Y estas obras requieren, toda esta obra de infraestructura para el desarrollo no se hacen en 1 año, ni en 2, ni en 3, necesitan varios años para que se hagan y muchos más para recuperar la inversión. Así que creo que está bien enfocado el asunto. Esta transición, como vos decís, yo creo que han hecho un recorte bruto de lo que es la obra pública para acomodar las cuentas fiscales, pero lo que tienen que hacer ahora es darle máquina a la inversión y al desarrollo, porque no vamos a estar con un ajuste permanente muchos años más. Tal cual. ¿Qué sería, recién hablaste del tramo, ¿no? De lo que sería hasta dónde llegaría la autopista de la 5, me dijiste hasta... Entre Mercedes y Suipacha... Es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. ¿Llegaría después? En realidad, el plan de aquella época, el gobierno de Macri, era que siga con autopista, o sea, hasta Bragado. Hasta Bragado. Luego un tramo de ruta segura que significa... Ahí quería eso. ¿Qué significa ruta segura? En vez de tener doble mano para cada lado, lo que tiene es, por ejemplo, en curvas, una tercera faja o banquinas más asfaltadas y algunas otras medidas de seguridad que no hacen que sea una autopista porque el tránsito vehicular por ahí no lo justifica, claro. Pero mejoraría mucho las condiciones de seguridad. Yo, por ejemplo, en Brasil conozco, eso que le llaman la tercera faja, es muy importante porque vos podés pasar camiones o los camiones desplazarse. Hoy el peligro mayor que vos tenés en la ruta nuestra es el sobrepaso con los camiones. Hay mucha gente que maneja muy imprudentemente y vos, viste, por ahí en un sobrepaso te chocan de frente, destruyen una familia. Así que sería muy importante que se hiciera, ¿no? Obviamente tiene que ser rentable para la empresa porque esto se tiene que financiar o con peaje o con impuestos y esa inversión obviamente que no va a ser a una autopista desde acá hasta Bariloche, para decírtelo. La Ruta 5 llega hasta Santa Rosa, pero es un ejemplo. Lo digo, pero está estudiado por el flujo vehicular, daría rentabilidad como para que sea una autopista hasta Bragado y luego el tramo final hasta llegar a Santa Rosa. Bien, claro, lo que pasa es que ahí en la Pampa de Santa Rosa, como vos decís, después llegás hasta el sur, hasta la Patagonia. Sí, claro. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de una audiencia pública, como la que se llevó a cabo hoy aquí? Mirá, la verdad que primero no es vinculante, pero esto se registra, queda como antecedente de la licitación. Vialidad Nacional después construye los pliegos, se supone que teniendo en cuenta lo que se expresa, más allá de las cuestiones técnicas que ya trabajaron ellos, lo que se expresa en una audiencia pública. No garantiza que todo lo que dijimos hoy ellos lo incluyan, claro. Pero es un paso necesario para hacer una licitación y una privatización. ¿Y los plazos?
¿Se manejan plazos? ¿Tienen que cumplir sí o sí con algunos plazos? No, el plazo de la licitación, cuando la adjudiquen, va a ser de 20 años, extendible a 10 años más, pero ahora hay que proceder con todas estas cuestiones técnicas de la presentación de los pliegos. Seguramente también hay interacción con empresas interesadas, porque claro, una cosa es la necesidad nuestra como usuarios o como el Estado o funcionarios públicos, y otra cosa es, por ejemplo, todo lo que se ve del lado empresario. Hoy había un empresario, por ejemplo, sí, que hizo una pregunta sobre de dónde se prevé que iba a salir el asfalto, porque mucha parte de mucho asfalto es importado, el cemento, la piedra, o sea, cuestiones que son logísticas de ingenieros. Yo soy economista y usuario, así que ni se me hubiera ocurrido preguntar eso, pero bueno, estas cosas sirven para interactuar con los usuarios y con los usuarios, me refiero a los que usamos la ruta y los que van, las empresas que van a hacerlas o que podrían ser las que hagan las rutas. Bien. De hecho, estamos hablando de una audiencia pública por el segundo tramo ya de la privatización. Sí, en realidad la segunda etapa de estos tres corredores viales que se trataron hoy. Hoy trató el de la Ruta 5, el de la Ruta 7 y otro más, a la 8. Ha sido muy interesante, la verdad es la primera vez que participo de una audiencia pública. Obviamente, he participado en muchos debates públicos en la Cámara de Diputados, pues soy diputado nacional, pero esto es otra cosa. Hablaron, ya te digo, representantes de municipalidades, del gobierno de La Pampa, ministros de infraestructura y también usuarios de a pie. Usuarios y las gente, víctimas. Trabajadores del peaje también. También gente trabajadora del peaje, que también es interesante escuchar lo que dicen, pero lo más dramático fueron los familiares de las víctimas, porque bueno, ustedes lo vieron por televisión, una de la expositora no pudo terminar de hablar. Sí. La verdad es un drama que tiene dos costados. Nosotros necesitamos las rutas no solamente por el desarrollo económico y la integración de pueblos que podrían tener un crecimiento muy importante. Ciudades como el Junín, Chivilcoy, que son ciudades medianas, está estudiado que podrían recoger población que se desplace de las urbes, que ayuden al desarrollo local y que desconcentren en los centros urbanos. Pero si no hay internet o no tenés infraestructura de electricidad o si no tenés estructura vial o buenos trenes, es difícil desplazarse. Yo, por ejemplo, soy de Chivilcoy, pero trabajo en Buenos Aires. Para instalarme en Chivilcoy una semana me tiene que funcionar bien la internet. Ahora tengo fibra óptica, pero hasta hace 2 años tenía antenitas que, viste, fuera del casco urbano, una lluvia o un viento y te quedas sin poder trabajar. Lo mismo con la red eléctrica, no sé cómo estará acá, pero en Chivilcoy llueve o hay un viento y se corta media ciudad. Y ni te cuento cuando se inunda. Así que el tema de la infraestructura es muy importante, no solamente la infraestructura de las rutas, pero en este caso vinimos a hablar de eso. Bien, antes de liberarte, yo sé que viniste a hablar de esto puntualmente, pero teniendo en cuenta que sos economista, me gustaría una visión, un resumen, ¿no?, de la situación actual del país y de la economía. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sé que es difícil resumir te lo resumo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo va a empezar de alguna manera a crecer, no sé, o a inyectarse todo eso, el déficit cero, por ejemplo, ¿sí? O vetar una ley que le aumentaría a los jubilados el sueldo o integraría la emergencia por discapacidad, ¿sí?, a la gente que la necesita? El presidente dice, todo lo que atente contra el déficit cero del Estado va a ser vetado. Sí. A eso voy puntualmente. Bueno, te lo pongo en un marco. Yo creo que está bien la política de bajar el gasto público en general, estar equilibrado, porque si no teníamos una inflación, no es necesario explicarte a ningún argentino que sufrimos una inflación galopante desde hace 60 años. Yo creo que el principal problema de la Argentina, vos algo lo mencionaste, es la falta de inversión en infraestructura productiva de décadas, porque estamos siempre atajando penales o tapando parches, como por ejemplo lo que vos mencionás de los jubilados, obviamente que es un tema dramático, pero hay 80 temas dramáticos que son puntuales y que nunca alcanzan, o sea, me parece una frazada corta. Entonces, hasta que no, como desarrollista, hasta que no se desarrolle el país y se invierte y crezcamos, no va a haber una solución definitiva. Ahora, hay soluciones puntuales y parciales. Por ejemplo, nosotros presentamos con el diputado Sago un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio, todas, no solamente el presidente, vice, sino, no sé si sabés que hay para servicio exterior, para el Poder Judicial, para los curas, para el CONICET. O sea, son
jubilaciones que son mucho mayores a lo que la mayoría cobra. El caso más paradigmático, lo que cobran los presidentes y expresidentes, 10, 15 millones de pesos. Ahora está el tema de Vudú que le denegaron, sí, me enteré, que reclamó, o sea, gana 3 veces más que el presidente. Un vicepresidente, que en este caso fue condenado, y ahora tenemos a Cristina que también está condenada, pero más allá de eso, un presidente gana 4 o 5 millones de pesos y la jubilación de privilegio de una expresidente o un expresidente triplica eso, cuando un jubilado cobra 300.000 pesos. Y un senador 9 millones un senador 9 ¿no? millones y pico. Se aumentaron, esa gran pregunta también, si hablamos de bajar el gasto, no, por eso yo creo eso, a lo que voy es que es obsceno que un expresidente que hace 20 años no trabaja de presidente gane 15 millones de pesos, y si le sumás a todo lo que significa el servicio exterior o el Poder Judicial, o sea, todo el Poder Judicial, los empleados del Poder Judicial tienen una jubilación especial, hasta el servicio eclesiástico. Ajá. Nosotros lo presentamos el año pasado y lo cajonearon, porque te imaginás que no es fácil encarar eso. Nosotros lo queremos impulsar, pero todo el mundo, no, que los jubilados no te metan, que los curas menos. Sí, sí, pero el ahorro, ahora lo que pedimos al diputado Esper, que lo tuvo también ahí demorado, es que hiciera un estudio por la Oficina de Presupuesto del Congreso de cuánto sería el ahorro fiscal que implicaría terminar con las jubilaciones de privilegio, para ver si, aunque sea simbólico, que lo podamos volcar a las jubilaciones mínimas, porque algo va a resultar. Claro. Otra cuestión es que hay varias cosas en relación a lo que se plantea por los jubilados. Una es el aumento del 7,2% que quedó colgado de hace un año, que nosotros estamos de acuerdo que hay que darlo. Ese aumento, como lo puede dar el gobierno con un bono, pero no se puede seguir dando vuelta. Hay otras cosas que hacen más caro eso. Pero lo que te decía es que entre lo que se puede recuperar por los jubilados de privilegio y el impuesto que recaudaría el ARCA ahora, la ex-AFIP, por el gasto que van a hacer los jubilados, porque vos le aumentás 30.000 pesos a los jubilados y se lo van a gastar todo. O sea que eso va a generar IVA, ingresos brutos. No es que solamente un gasto para el Estado, sino que cuando el jubilado gasta y se mueve la rueda, también hay un recupero de impuestos. Así que bueno, puntualmente pienso eso sobre eso, pero creo yo que el gobierno enfocó bien la baja del gasto público para bajar la inflación, y ahora hace falta inversiones productivas para desarrollar el país, por lo menos para que se empiece a mover la rueda. Y acá tiene que ver también algunas cuestiones vinculadas al riesgo país. Ahora, uno de los problemas que siempre hubo sobre el riesgo país era si volvía el kirchnerismo al gobierno, porque esto es cíclico. Vamos de mucho gasto público a recortar el gasto público, y la gente que tiene que invertir miles de millones de dólares quiere saber si le van a aumentar los impuestos, van a seguir como está ahora, si va a haber inflación o no va a haber inflación. O sea que si se despejan algunas cuestiones políticas, también puede ser beneficioso para el desarrollo de Argentina. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá, es muy amable. Traté de hacerlo lo más breve posible, pero en Argentina no se puede. No, olvídate, necesitaríamos una edición de 24 horas, y ya estamos sobre el final. Gracias. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima.